Sabéis que el mensaje es este, que vamos a tomarlo. Pero ese mensaje será traducido por el Espíritu a las necesidades que tenés. Por lo tanto, el mensaje que sale de acá es uno, pero el que llega en tu corazón es el mensaje que el Espíritu Santo te da con llamado para vos esta tarde. Tenés eso en tu corazón. Y con la Biblia que tengo acá abierta, y quiero invitarlos para abrirla también en Romanos capítulo 3, verso 31. Vamos a orar una vez más. Romanos capítulo 3, el verso 31. Oramos. Padre querido, muchísimas gracias, Señor, porque nos ha traído con bien a tu casa, y en esta tarde, en este momento, tomamos tu palabra en manos para leerla. Pero una cosa te queremos pedir: háblanos, porque cuando vamos a leerla, más que todo queremos escuchar tu voz. Y cuando tu voz llega a nuestro corazón, Señor, produce cambios, impacta, marca la diferencia. Capaz que tenga alguien acá afectado por la pandemia, triste, llorando. Los problemas crecieron, como que se agigantaron. Y llega esta tarde acá con una pregunta que siempre se la hace: ¿por qué? ¿Por qué? Señor, si hay alguien acá en medio a dudas y haciendo preguntas como los porqués de la vida, que en esta tarde encuentre en Cristo Jesús la respuesta que necesita. Si alguien triste, que reciba la alegría que viene del cielo. Si alguien con dudas, que reciba la garantía, la seguridad, la certeza. Si alguien, Señor, que está involucrado o dominado por el pecado, que en esta tarde haya sanación, haya liberación, haya perdón. Y si alguien se siente condenado, mal, perdido, que esta sea una tarde de salvación para tu pueblo. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Llévanos en tu presencia. Y por tu Santo Espíritu sensibiliza nuestro corazón y mente, para que con sabiduría del cielo, espiritualmente, podamos escuchar la palabra espiritual. Porque la palabra dice que las cosas espirituales se las disciernen, se las aprende espiritualmente. Por lo tanto, Señor, tradúcela a nosotros, moldéala, ajustala, contextualiza esta palabra para que llegue a nuestro corazón, y al encuentro de nuestras necesidades tengamos la solución, las respuestas, el toque del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Háblanos, Padre, háblanos. Queremos escucharte, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Romanos 3:31 dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dos palabras que parecen contrarias, ¿no? Y por allí capaz que usted ya escuchó a alguien decir así: mira, la ley es un tema del Antiguo Testamento. La ley era un tema para los judíos, para el Antiguo Pacto, luego el Nuevo Pacto, luego el Israel espiritual, luego el Nuevo Testamento solamente se habla de gracia, de fe. Y en ese verso el apóstol Pablo presenta las dos cosas acá juntas, haciendo una confrontación que va justo al encuentro de esta situación. Dice: anulamos, terminamos, luego invalidamos la ley porque hay fe. No, dice. El mismo contexto dice: no, en realidad la fe confirma la ley. Y mira que Romanos es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, sexto libro del Nuevo Testamento. Y está hablando acá que la ley está, que la fe no anula la ley. O sea, está ese verso entre otros muchos, confirmando que la ley hay, que la ley existe, que la ley es perpetua y permanente.
¿cómo entender ese verso? Tenemos que ver algunas cosas. Primero, un contexto acá rápido, lo que llamamos de contexto inmediato. Romanos es un libro que es una carta, ¿no? Sabemos todos que Romanos es una carta que el apóstol Pablo la escribe a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma tenía por allí algunos temas que siempre estaban hablando de estos temas. Y toda iglesia, esta otra, hay temas propios acá que siempre por allí se está conversando, ¿no? Entonces, se hablaba mucho, y eso porque la iglesia de Roma, estaban ahí los gentiles, ¿no? Y acá está específicamente el tema también de la circuncisión. El capítulo 3 va también a hablar de ese tema, circuncisión. Eso sí tenía que ver con el antiguo pacto, que en el nuevo pacto, vamos a poner entre comillas así de manera rápida, que no es el tema, fue reemplazado, digamos así, por el bautismo. Entonces, ese era un tema, ¿no? El bautismo o la circuncisión. Aunque se bautice, tiene que circuncidarse o no. Entonces, es eso, es el otro. Entonces había esos temas. Y usted va a encontrar el apóstol Pablo en esta carta cambiando muy rápidamente entre un tema y otro. Y eso hace con que algunos se confundan un poco. Mira, vos una cosa. Si tú vas a 2 Pedro capítulo 3 verso 16, dice así: hay ciertas cosas difíciles de entender. Y usamos ese verso para toda la Biblia y está bien en hacerlo así. Pero ¿sabes vos que cuando el apóstol Pablo dijo eso, ¿sabes de qué estaba hablando? De las cartas de Pablo. Él dice, en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Él tiene su manera de literaria, de escribir, la estructura de su cabeza, de plantear sus argumentos y todo. Para algunos se hace difícil de entender. ¿Y qué hacen cuando no entienden? Tuercen. Y cuando lo hacen así, lo hacen para su propia destrucción. Está allá Pedro hablando sobre eso. Entonces Romanos fácilmente eso pasa porque ele cambia muy rápido de temas. Romanos, por ejemplo, hay un texto, hay un verso que dice así, capítulo 9, dice, por lo tanto, el fin de la ley es Cristo. Y algunos piensan ley rápido, no van a entenderlo mejor lo que de hecho se está hablando, y piensan acá, bueno, en Cristo se terminó la ley. Y ahí malinterpretan. Y algunos unen eso, inclusive con Mateo, el mismo sermón del monte, cuando Jesús dice, Mateo capítulo 5, verso 17, ¿no? Que dice que vine él hablando de sí mismo, que había venido a cumplir la ley. Algunos dicen, mira, Jesús cumplió y allí se terminó. A partir de este momento es apenas la gracia. Voy a decir, entre comillas, pero voy a decir un colega, un pastor evangélico, un día, y hablo con mucho respeto, ¿no? Por sus creencias. Y justo hablaba eso con otro pastor acá en Montevideo. Yo tengo la oportunidad y estoy dando estudio bíblico para un pastor mesiánico, Pastor Ubaldo. Es un pastor mesiánico, tiene su congregación ahí cerca del Estadio Nacional, y yo le estoy dando estudio bíblico. Y justo en el último estudio hablamos un poco sobre eso, ¿no? Y yo le conté esa historia de un pastor evangélico que un día me envió un mensaje me diciendo, me encantaría estudiar la Biblia con vos. En realidad, él no quería estudiar para que yo la enseñara. Su declaración era un poco así, diciendo que me encantaría enseñarme de la Biblia. Y en reacción a su declaración, yo le dije, bueno, entonces estamos de acuerdo. Porque si a ti te encantaría me enseñar la Biblia, a mí me encantaría estudiar la Biblia contigo. Porque me encanta estudiar la Biblia. Ah, bueno, entonces vamos a ver una fecha. En otro momento me dijo, yo te voy a enseñar de ley, de gracia, porque yo sé que de ley sabes mucho. Pero de gracia te voy a enseñar. Ah, bueno. ¿Sabéis que ese es de los temas preferidos míos? Tengo un estudio especializado en libro de Juan.
solamente dentro de la cristología, no sé si es así en español, cristología también, dentro de la cristología, en el libro de Juan. ¿Y sabe lo que está dentro de eso en todo momento? Gracia. No, pero te voy a mostrar en el libro de Romanos. Ah, bueno. Y le dije, ¿quieres te preparar un poco para que me ayude a entender algunos versos? A ver, Romanos, prepárate bien, Romanos 2, 12 y 13. Romanos 3, 31. Romanos 7, 7. Yo apenas le dije 5 versos de Romanos, 5. Romanos 7, 12. Tenéis que ayudarme a entender esos versos, le dije. Y no sé qué pasó, que no quiso más estudiar la Biblia conmigo. No quiso. Solo Romanos. Romanos 2, 12 y 13 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo es eso? Dice, aqueles que dicen, no hay ley, no hay ley, no hay ley, dice, no hay problema. Sin ley han de perecer. ¿Sabe qué significa la palabra perecer acá en el griego? Esa palabra aparece, ¿sabe dónde? San Juan 3:16. Gonzalo, ayúdame en español que yo voy a hablar pensando en portugués. Dice, Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que de Él cree no se pierda. Esta palabra se pierda, en portugués es traducido por perezca, y la expresión en griego es la misma que aparece acá. ¿Sabe qué significa, no? Está hablando del último día cuando Jesús venga. Dos grandes grupos se van a formar. Justos. ¿Sabe dónde va a estar el justo? Estoy hablando de la, vamos a decir, de la tercera venida. Vino primera vez, murió, nos salvó y está a la diestra del Padre. Viene segunda vez, se quedará en el aire y va a decir, despertar a los que duermen. Los vivos también en Cristo serán transformados, los que murieron en Cristo serán resucitados y subiremos al cielo. Según Apocalipsis capítulo 20, capítulo 20, 1000 años en el cielo y luego de eso regresaremos dentro de la ciudad. Jesús toca con su pie en el monte de los olivos, que se parte en dos partes, hace un plano y sobre ese lugar baja la santa ciudad. Los impíos son todos resucitados. Vendrá toda carne a adorar ante mí. Es de este momento todos, hermanos, desde Adán hasta el último. Justos adentro, impíos afuera. Del centro de la ciudad sube el trono de Dios. Ángeles cantan el himno al Cordero, pero un himno de victoria. Amén. Dice que Satanás hará su gran y último engaño. Cuando él decir fuego, hay un autor que dice que cuando él decir fuego, en realidad va a bajar fuego del cielo y consumirá y destruirá a todos. Los impíos que serán destruidos por este fuego van a perecer. El griego acá significa dejar de existir por completo. Acá termina todo. Todo aquel en que él cree no se pierde. Es de eso que está hablando. Es de este momento. Acá es lo mismo. Dice aquellos que dicen que no hay ley, no hay ley, no hay ley, y viven sin ley, viven separados, alejados de Dios. Es por eso que Proverbios, Salomón capítulo 29, verso 10, dice, el que oculta, esconde sus oídos de oír la ley, hasta su oración me es abominable. Entonces, pastor, ¿es la ley que salva? No. No. Y es acá que algunos se confunden un poco. ¿Y por qué? Si la ley no salva, ¿por qué la Biblia marca de manera tan clara eso? La ley tiene dos roles, entre otros, principales en la salvación del ser humano. Primero, Santiago dice que es como un espejo, muestra su rostro natural. Cuando miro la ley, descubro que estoy en pecado, alejado de Dios. ¿Cuál es mi decisión luego de eso? Corriendo a los pies de Cristo. Porque reconozco que no hay salvación en mi persona.
fiebre, si pierde el paladar, tos seca, ¿qué harías vos? Corriendo, ¿no? Ay, un ensopado, dice, por favor, dice, ay, un ensopado, dice, ¿por qué? No, pero el ensopado es incómodo, ese fulanito de tamaño que entra por acá y toca acá, dice, ¿no? Pero cuando un amigo que hizo eso dice, uno llora sin querer, dice, no hay como hacerlo y no llorar, dice, porque dice que aunque no quiera las lágrimas salen. Pero si uno tiene los síntomas, corre, anda a buscar, es lo que hace la ley. Mira, la ley presenta los síntomas del pecado y uno reconoce, no hay salvación en mi persona, va a Cristo Jesús. Primer error de la ley, me lleva a Cristo Jesús. Segundo, en Cristo, Él me pone sobre la ley. Ahí la ley se termina, sí, porque ahora estoy sobre la ley, porque en Cristo Él me perdona los pecados y me libera del pecado. Luego la ley que me limitaba y me declaraba pecador, estoy sobre ella porque la gracia de Cristo me da el poder no para abolirla, terminarla, y sí para cumplirla y vivirla. ¿Me explico? ¿Me siguen? Por eso dice, el que está sin ley se pierde, termina, porque no hay cómo llegar al cielo sin eso. Pero aquellos que viven con ley serán justificados, juzgados. Y el verso 13 dice, porque no son oidores de la ley los justos delante de la ley, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son solamente aquellos que escuchan y dicen, acá no pasa nada. Pero aquellos que son hacedores, los que practican, los que la viven, sí han de ser justificados, justo como les dije. Para nos ayudar más, el mismo apóstol, Romanos 7:7 dice, ¿es la ley pecado? No. Pero una cosa me hace la ley. La ley me hace conocedor y luego reconocedor del pecado. Ejemplo, yo sé que codiciar es pecado porque la ley me dice, no codiciar. Y para no dejar duda, el verso 12 dice él, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sabe qué quiere decir eso? La ley, el todo. Y no está hablando únicamente, inclusive acá, de los 10 mandamientos. Dentro de eso están los 10 mandamientos, pero todo lo que Dios puso como ley es santo. Y como el todo es santo, un puntito igualmente es santo, justo y bueno. Y si quieres ampliar ese concepto, anda por Tiago capítulo 2, verso 10, 11, 12, 13. Dice, aquel que dice, el que hace todo, guarda todo, y tropeza y se cae, y en un punto apenas se torna culpado de todos. ¿Por qué? Porque todo es santo, justo y bueno. Y para no dejar duda, Santiago deja el ejemplo. Mira, acá voy a decirle qué ley es esta. El que dice, no codiciarás, es el mismo que dice, no matarás. En Romanos 3:31, pregunta el apóstol. Luego, por la fe, si la salvación está en Cristo, invalidamos, anulamos la ley de ninguna manera, porque la ley me lleva a Cristo y la ley me hace permanecer en Cristo Jesús. ¿Y por qué voy a Cristo? Por la fe, por creer en Él, por aceptarlo. La fe es un don de Dios en la vida humana que impulsa, que mueve. La fe viene de un verbete, de un vocablo griego que significa, tenemos el concepto de hebreo, ¿no? La fe es un firme fundamento, ¿no? De cosas que no se ve, está bien eso. Pero la fe, el verbete griego, significa, además de fe, poder, que mueve, que lleva a uno, que impulsa uno. ¿En qué dirección? En dirección de Cristo Jesús, porque uno reconoce que es pecador y reconoce que apenas hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo es santo, así como la ley, puro, santo y bueno, y yo soy tan pecador, ¿por qué estas dos cosas se unen en Cristo?
¿Podrá Cristo ser tan santo y aceptar el pecador? Cristo, queridos, Jesucristo es la declaración completa y genuina de la gracia de Dios. Tú y yo no merecemos la salvación, pero Cristo por su gracia nos ofrece. Cristo por su bondad nos la ofrece. Cristo por su gracia, por su misericordia, por su amor, me acepta. E eu quero dizer uma coisa a vocês e declarar algo acá, e não tenho vergonha de hacerlo, ¿sabes? Tú e eu estamos igualitos en la presencia de Dios, y no hay mérito en mi vida por ser pastor para la salvación. El pastor Gonzalo y yo no vamos a poder llegar ya con una credencial y decir, Señor, dice acá está mi credencial, ahora poner acá la corona de vida. No podemos hacerlo. Él y yo, tú, todos seremos aceptados por Dios, por su bondad, por su amor. No la merecemos. Y eso es gracia. Y la gracia de Cristo está esta tarde acá. Amén. Llena tu corazón. Vos necesitas aceptar la gracia de Cristo Jesús. Pastor, para mí también es la gracia de Cristo, sí. Pero vos no me conoces y yo no necesito conocerte, porque yo conozco a Dios y sé que Él te ama. Yo sé lo que Él te puede hacer. Ya he visto. Lo hizo en mi vida. Lo hizo en la vida de muchos. Eso llega a salir de la teología y es casi científico, porque uno de los métodos científicos es la repetición. Si eso se repite con el mismo resultado, es científico. ¿Y sabe lo que he visto? Vidas destruidas, vidas que se sienten sin valor, sin mérito, se acercan a Cristo Jesús y son transformados por su poder. Amén. Es este poder que esta tarde nos acompaña y es este poder que quiere llenar tu vida. Acéptalo, abra tu corazón, dile sí, yo acepto, no dude y Dios obrará con poder en tu vida. Amén. Es eso que estamos trabajando con Waldo, el pastor mesiánico, y él ya lo entendió. Está por ahí unas peleitas de teología, ¿no? Es un hombre muy teólogo, estudioso, y él tenía otras escuelas de interpretación de la Biblia, y por allí en detalles. Pero el hombre entendió eso. Y esta tarde vos también podés entender para aceptar a Cristo Jesús. Amén. Pastor, hasta yo que soy de la iglesia, sí, porque eso lo hago todos los días. Esta mañana a las 5:30 yo estaba orando por este momento, pero antes de orar por este momento yo estaba poniendo mi vida en la presencia de Dios, porque yo no puedo pasar un día sin hacerlo. Yo no puedo vivir sin Cristo. El que vive sin Cristo apenas vive, pero el que vive con Cristo vive de manera plena. Amén. El que vive sin Cristo puede tener alegría, pero el que vive con Cristo tiene gozo. El que vive sin Cristo puede tener plata, pero el que vive con Cristo tiene prosperidad. Amén. El que vive sin Cristo puede por allí afrontar cada día con las marcas de este mundo, con las heridas que sangran y el intento de arreglar esto que sangra, busca las drogas, los placeres y vive cada día como si fuera el último, pensando que en esto está la felicidad y la libertad. Pero el que está en Cristo, cuando vive de manera plena, las heridas que sangran se cicatrizan, las marcas quedan y mientras estamos en este mundo van a estar allí, pero muy pronto todo eso se terminará y en Cristo veremos todo eso para atrás y viviremos con Él por siempre. Amén. La vida plena en Cristo se transformará en vida eterna. Amén. Vuelvo a decirte, necesitas aceptar
a Jesús. Amén. Conozco a algunos que están acá y sé que un día ya pudieron tomar su decisión. Y yo quiero invitarte, y no solamente a vos que conozco, a otros que no conozco, pero que un día ya tomaron su decisión, yo quiero invitarte a renovarla en Cristo Jesús. Amén. Una vez más decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Amén. Yo quiero poner mi vida en tu presencia para día tras día, por tu mismo poder, poner mi vida de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Pero es capaz, es posible que entre nosotros haya personas que todavía no pudieron hacerlo. Y si no pudieron hacerlo, este es tu momento. Es el momento de decir, ahí donde estás, yo acepto a Jesús. Amén. Yo sé que además de escuchar mi voz, tú estás escuchando algo en tu corazón, en tus oídos que dice, hijo, dame tu corazón. Y este llamado a veces viene de otra manera, como que a veces dudando, ¿no? ¿Será que yo puedo? ¿Será que es para mí también? Bueno, no entendí mucho ese brasileño, pero por ahí que no. Por ahí algo llegó a mi corazón y yo estoy acá y Señor, ¿y yo también? ¿Sí? ¿Sí? Es para vos. Capaz que es apenas por vos que Dios me mandó esta tarde para decirte, necesitas aceptar a Jesús. Necesitas dejar tu vida allí, con tus errores, con tus problemas, y en Cristo encontrar la solución, en Cristo encontrar la verdadera libertad, en Cristo encontrar perdón, en Cristo encontrar salvación. Acéptalo y Él llenará tu vida con el gozo que hay en la salvación de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a su santa iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.